Nosotros pedimos que haya mucho más claridad en los mensajes que se dé al país. Hay una afectación, o sea, el ruido político está generando impactos increíbles en la economía. Estamos ya conectados con Jean-Paul Benavente, gobernador regional de Cusco. Los gobernadores regionales han emitido una declaración a través de la Asociación de Gobiernos Regionales rechazando la estigmatización de que los gobiernos regionales son corruptos. Es exactamente la frase que utilizan. Jean-Paul, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo al público que te sigue día a día en este prestigioso medio de comunicación. Agradecerte por esta oportunidad. Sí, realmente los gobernadores del país estamos muy preocupados por esta coyuntura que vive política, social, de pandemia en nuestro país, y es un momento en el cual necesitamos de liderazgo, de generar confianza en la población, y vemos que permanentemente se vienen publicando en algunos medios de comunicación temas vinculados a presuntas imputaciones, denuncias que tenemos como parte de la gestión pública los gobernadores, y que obviamente exigimos que esto sea investigado, que sea tratado por las distintas instancias de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría de la República, pero que tampoco esto se mediatice y se haga escarnio y se estigmatice una visión, digamos, desfavorable y perjudicial incluso al desarrollo del país, de que ya los gobernadores en general todos somos corruptos. Y entonces se dice mucho de que hay ineficiencia, de que hay incapacidad y al mismo tiempo corrupción. Son temas que tenemos que trabajarlos, temas que tenemos que debatirlos, porque la solución al problema es una reforma institucional seria en la cual tenemos que debatir un control concurrente mucho más preventivo, acciones que con el sistema que está enquistado de corrupción en todo el Perú, en todos los niveles de gobierno, en el sector privado, etcétera, tenemos que hacer un cambio cultural importante, pero eso no significa que se estigmatice a un solo sector y sobre todo a los gobiernos regionales. Yo coincido con usted, gobernador, en que la corrupción, y yo creo que eso lo tenemos claro todos los peruanos, es transversal en el Perú. Comienza desde los presidentes de la República, y si no hay que mirar la lista, no preguntarse quiénes están, quiénes no están, y están todos los últimos en la lista de sospechosos investigados por delitos de corrupción. Y eso pasa con ministros, y eso pasa con funcionarios del aparato central del Estado, pero también ha ocurrido de manera sistemática en los gobiernos regionales y locales. Eso es innegable. Hay una cantidad impresionante de gobernadores regionales, por ejemplo, que están presos, prófugos o procesados en este momento. Del que más se ha hablado en los últimos días es Elmer Cáceres Yica, pero una situación similar está enfrentando Vladimir Cerrón por el gobierno regional de Junín. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para enfrentar esta situación? Porque es cierto que el gasto ha sido ineficiente, que ha habido corrupción, y que incluso se ha llegado, como en otras instituciones públicas, a la devolución de presupuestos no utilizados. ¿Qué proponen ustedes hacer para corregir esta situación? Bueno, en el marco legal, normativo, no puede haber impunidad. Y a quien es responsable de actos de corrupción tiene que caerle todo el peso de la ley. Pero también hay un tema de presunción de inocencia, hay un tema en el cual se tiene que hacer un trabajo serio, objetivo y no politizado de distintos estamentos del Estado, poderes del Estado. Y eso creo que tiene que ser un acuerdo entre todas las partes. Ahí hay una reunión de acuerdo nacional que hemos pedido participar también los gobernadores regionales y donde hemos puesto estos temas en las manos, ¿no?, de la Fiscalía de la Nación, del Poder Judicial, de la Contraloría de la República, para que tengamos el cuidado. No vamos a defender a alguien que realmente impunemente ha cometido estos delitos de corrupción, pero también señalar
de que se ha tergiversado mucho y no se nos ha dado la oportunidad para debatir, por ejemplo, de lo que estamos haciendo para resolver el problema de la corrupción, porque este es, como te decía, un problema estructural, enquistado y un sistema que ha venido desde muchos años atrás y tenemos que luchar contra ello. Algunos medios de comunicación, proveedores, etcétera, todos participan y se articulan en estos elementos que hacen daño a la sociedad. Entonces, buscar una política seria de lucha contra la corrupción significa poner, por ejemplo, un sistema de integridad pública. Eso, por ejemplo, en mi región lo estamos implementando con una lógica de un concepto que le hemos llamado interventor-preventor. Ese elemento de preventuría hace de que en toda la cadena de valor público, me explico, en todo el proceso, desde los términos de referencia que sale un procedimiento administrativo, en un requerimiento, hasta que se paga en el área de logística, tiene que haber un seguimiento incluso con participación de veedurías de la sociedad civil. Estamos implementando esos procesos y por eso muchas veces me habrás escuchado que yo he pedido que haya un rediseño institucional del Estado, que realmente, más allá de solamente condenar y hacer acciones coercitivas contra los corruptos, se haga una acción preventiva para resolver este problema que es un escarnio y una lacra para el país, ¿no? De este punto, de que la corrupción una vez más es transversal, ¿no es cierto? Afecta a todas las instituciones del Estado en todos los niveles y alcanza hasta la presidencia de la República en las últimas décadas. Pero en el caso específico de los gobernadores regionales, o están investigados, o están presos, o están prófugos, 2 en Tumbes, 4 en Piura, 2 en Lambayeque, 1 en La Libertad, 4 en Ancash, 3 en el Callao, 1 en Ica, 3 en Arequipa, 1 en Moquegua, 2 en Tacna. Se quedan cortos acá en Moquegua, en realidad son 2, si incluimos a Martín Vizcarra. En Tacna son 2, en Cajamarca es 1, en Huánuco es 1, en Pasco son 2, en Junín son 3 gobernadores uno tras otro, en Huancavelica, en Cusco son 3, en Ayacucho es 1, en Apurímac 2, en Puno 1, San Martín 1, Amazonas 1, Loreto 2, Ucayali 2, Madre de Dios 3. O sea, esto es una maldición. Entonces, la pregunta es, y por ejemplo, lo que está pasando en Ancash ahora es increíble, porque han sacado del gobierno regional al señor Morillo y lo han reemplazado por el vicegobernador. A Morillo lo acusan de corrupción y ahora están acusando a su reemplazo de lo mismo. Entonces, la pregunta es, usted dice, gobernador, hay que ajustar los mecanismos de control, pero ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, y me daban la comparación usando lo de Ancash, una obra por impuestos, un hospital hecho por impuestos en Ancash, demora 2 años y cuesta 105 millones de soles. El mismo hospital hecho por el gobierno regional demora 7 años, no terminan de inaugurarlo y cuesta 300 millones de soles. O sea, ¿qué vamos a hacer para que esas cosas no pasen? Así es. Bueno, esa mayor participación ciudadana, lo que le hemos llamado nosotros en nuestra política, yo hablo de mi gobierno regional, sé que he tenido antecesores también que están en la lista, y que obviamente lo que más se espera es que yo también caiga en esa lista, ¿no? O sea, lo lamentable de la estigmatización es esa. Pero señalarte que sí estábamos tomando acciones concretas y que el hecho de hacer participar a la ciudadanía, a parlamentos ciudadanos, hoy por hoy, la necesidad de convocar a distintas instancias, colegios profesionales, academia, etcétera, en el desarrollo, consecución de los proyectos, de la administración pública en sí, es importante. Por eso yo decía que el mismo control concurrente de la Contraloría General de la República tiene que ser más vinculante, tiene que tener ese rol para que se pueda hacer procesos más transparentes y más eficientes a la vez, con participación de la sociedad civil, que esté vigilante, que haga esas veedurías que nosotros requerimos. Y entendamos que este es un tema de acción colectiva y por lo tanto, en la medida que participen más actores en un proceso de selección, etcétera, de forma más independiente y autónoma, vamos a tener mejor control. Creo que este es un proceso de cambio a nivel de las instituciones del Estado. Lo estamos haciendo. Nosotros hemos hecho una reorganización de nuestra estructura organizativa para incorporar estos elementos
y tengamos procesos mucho más limpios Ahora, y transparentes. me recuerdan que a usted mismo, gobernador, lo acusaron de haber contratado capacitaciones que en realidad no ocurrieron, las que lo llamaron capacitaciones fantasma. ¿Qué fue eso, gobernador? Bueno, eso se está investigando. Yo mismo he hecho la denuncia porque también hay que entender de que hay procedimientos administrativos y cada día hay miles de procedimientos administrativos en la gestión regional. Y eso obviamente desde la gobernatura son cosas que no controlamos y son temas que suceden a diario y hay que estar vigilantes, sí, pero no por eso es que nos puedan involucrar y responsabilizar. Y por eso yo he deslindado categóricamente con ese tipo de actos y particularmente yo mismo lo he denunciado y está en un proceso de investigación. Ahora, ¿qué esperan ustedes del evento de mañana, de la reunión esta del Consejo de Ministros que se realizará en el Cusco y en particular del tema camisea y del gas para el sur y del gas para Cusco para empezar? Bueno, tenemos dos momentos. El día de hoy, que vamos a hablar con las empresas del consorcio Camisea, con Plus Petro, con la transportadora de gas del Perú, TGP, vamos a hablar con Cálida, con Limagas, pero también nos vamos a sentar en la mesa con la Dirección General de Hidrocarburos, con Petro Perú, entre otros, porque nosotros ya hemos dado pasos firmes para el proceso de masificación, por lo menos en mi región. Hemos impulsado la construcción de unos gasocentros que ya traen por camioncitos el gas. Y a partir de eso, como ya la demanda se ha creado, ahora podemos cruzar la vereda y empezar a masificar a los domicilios a partir de esta estrategia. Lamentamos que el tema del gasoducto sur peruano, el gran gasoducto que por actos de corrupción en el nivel nacional ha quedado paralizado a la mitad, con miles de millones de inversión que no sabe el Estado hasta ahora qué hacer con eso, nos ha paralizado a nosotros como región también la posibilidad de acceder a este recurso. Y entonces hemos ido por nuestro lado y hoy día en una propuesta de masificación que ha sido acordada por toda la sociedad cusqueña, tenemos que plantear ese modelo para que se extrapole incluso a nivel nacional, en Ayacucho, en Puno, Apurímac, en toda la macro sur. Estamos hablando ahora del tema de la masificación de gas. Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía, ha dicho acá en Hablemos Claro hace unos días que en realidad el proyecto del gasoducto del sur puede resultar oneroso y que hay otras alternativas. Él dice, por ejemplo, se puede tender un ducto desde Malvinas hasta Cusco que abastezca de gas no solo a la provincia de la Convención, sino a toda la región Cusco. Y se puede hacer algo similar con el ducto subutilizado que hay en este momento tendido para Ica, ¿no? Que podría llevarse hasta Arequipa. O sea, ¿estas cosas las han discutido ustedes en las reuniones de los gobernadores regionales? Así es. En definitiva, nosotros hemos discutido estos temas. Mira, el ducto que habla Pedro Gamio incluso podría salir desde Quepachiato. Y Quepachiato está más o menos ya a 110 kilómetros de Malvinas y es parte del ducto que va hacia Ica. Y ahí nos han dejado una válvula sobre la cual podríamos extraer el gas natural. Más o menos la inversión solamente hasta Quillabamba, desde Quepachiato, son cerca de 200 millones de soles. Y en paralelo lo que tenemos que ver son algunos pasos, como en los peldaños de una escalera, ¿no? Primer paso es justamente el gas virtual para poder iniciar el proceso de masificación. Y eso es lo que ya hemos empezado en Cusco y que espero que el presidente Castillo mañana disponga a su ministro de Energía y Minas para que se haga la concesión de la distribución, que ese es un procedimiento. Petro Perú ya está en Arequipa, Moquegua y Tacna. Y lo que necesitamos es que esto pase a Cusco, a Apurímac, a Madre de Dios, y a partir de eso poder iniciar una masificación. Luego, en ese proceso vendrá ese tubo pequeño que habló Pedro Gamio, pero también él debe entender, como exfuncionario del Estado, es que habiendo el gran gasoducto que estaba previsto para que pueda pasar por Cusco con ramales en toda la macrorregión sur del país,
no podíamos hacer un proyecto sustituto y encima más pequeñito, porque obviamente en el Estado no se pueden hacer dos proyectos a la vez, que persiguen el mismo resultado a la vez. O sea, sería hasta malversación, subutilización de recursos. Entonces, nosotros estamos caminando a paso firme y por eso te decía, el día de hoy discutimos con las empresas, vamos a firmar un acta, porque cuando se habló de renegociación es justamente eso, sentarse a la mesa hoy día y replantear cuáles son nuestras salidas más importantes y que están a la mano para poder empezar por este proceso de masificación. Ahora, ¿qué piensa usted, Jean Paul, de lo que ha dicho Keiko Fujimori, que ha roto su silencio después de varias semanas y ha publicado un video de 2 minutos en el que, entre otras cosas, dice que el presidente Pedro Castillo y su gobierno tienen un doble juego para imponer la agenda de la izquierda radical? En resumen, lo que está haciendo es justificar la negación del voto de confianza. ¿Qué es lo que opinan desde los gobiernos regionales sobre esto? Bueno, que nosotros pedimos que haya mucho más claridad en los mensajes que se dé al país. Hay una afectación, o sea, el ruido político está generando impactos increíbles en la economía. Nosotros que hemos pasado ya por, digamos, coordinar con 4 presidentes de la República. Mira, estimado, hemos tenido un cambio de gabinetes a cada momento en el último año. Y eso, por ejemplo, nos perjudica en la acción misma de los gobiernos regionales. Y creo que acá hay que buscar salidas, más de izquierda o de derecha. Lo que tenemos que salir es a trabajar, a reactivar nuestra economía. Cada quien tiene su posición ideológica y respetamos en cada una de nuestras autoridades. Pero si hay proyectos firmes, si hay elementos de consenso del país, por ejemplo, como la masificación y llevarle gas barato a los peruanos, creo que eso tiene que estar alejado de la política, buscar a los responsables técnicos y luego recién poner una voluntad política desde el gobierno nacional. Dos preguntas puntuales y finales, gobernador. Uno es el tema de la vacancia, porque tenemos enfrentados a los extremos. En un extremo está la vacancia. ¿Qué piensan ustedes de la vacancia, de quienes no renuncian, como Keiko Fujimori, a la agenda de la vacancia? Es decir, que todo lo que hacen está destinado a crear las condiciones para poder en determinadas circunstancias vacar al presidente de la República. Nunca hemos estado de acuerdo con estos esquemas de vacancia. Creo que hay un tema de gobernabilidad, de pactos sociales, hay una elección que se ha hecho a un proceso electoral y así haya ganado una fuerza política por un voto, bueno, ya ha sido elegida por mayoría y hay que respetar el esquema democrático. Creo que hay un marco constitucional en los cuales se tiene que ordenar nuestro sistema jurídico, normativo, democrático en el país. Y es por ahí por donde hay que ir, más allá de estar pensando en vacancias que nos generan mayor inestabilidad. Es decir, está claro que hay que producir cambios en el Perú, incluyendo cambios a la Constitución. Yo creo que a estas alturas nadie se atrevería a decir que no tienen que ocurrir esos cambios. La discusión es cuáles son exactamente los cambios y cuáles van a ser los procedimientos. Pero hay un sector que exige que se haga una asamblea constituyente ahora. Si pudieran hacerlo ahora, así como algunos quisieran vacar ahorita al presidente Castillo, hay algunos quisieran convocar de inmediato una asamblea constituyente. ¿A usted le parece pertinente eso? Ni uno ni otro nos parece pertinente. Creo que hay que ser mucho más sensatos con lo que requiere el país y en este momento tan difícil y tan crítico. Entonces, el hecho de cambio en la Constitución creo que requiere de ir conversando eso a mediano y largo plazo. Por ahora, lo que tenemos que hacer es pensar en algunas reformas que son urgentes. Y creo que el tema del sistema político, nuevamente, es lo único que ha buscado y ha sufrido alguna reforma. Pero la reforma, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, de la elección de magistrados, etcétera, no ha concluido, no se ha concretado como debía darse. Y creo que es allí donde hay que empezar, porque necesitamos que hayan leyes, pero también que se hagan cumplir esas leyes, por ejemplo. Y a nivel nacional, en el tema económico, sí hay algunos elementos sobre los cuales tendremos que debatir, o en el tema de descentralización.
pero eso no tiene por qué desestabilizarnos social y económicamente al país. Gobernador, le agradezco mucho por esta conversación, muy gentil, muy buenos días.